Tome su lugar. Ya estamos casi por finalizar la serie Los dones del Espíritu Santo. Vaya conmigo a la palabra, a la Biblia. ¿Trajo su Biblia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Trajeron su Biblia? Hoy quisiera ver ya los dones que nos faltan. Espero abarcarlos todos y recordarles nada más que existen 3 categorías. Habíamos puesto los dones del Espíritu Santo en categorías, y así que yo quisiera que usted lo tenga así definido. Número 1, habíamos visto los dones, que ya los vimos. La primera categoría son los dones ministeriales de Efesios 4:11. Vaya a Efesios capítulo 4, verso 11. Para aquellos que nos visitan o están por primera vez o vienen agregándose en este último mes y de repente oyen de este tema, quiero decirles que el tema de los dones del Espíritu Santo es un tema de la palabra de Dios, y la voluntad de Dios es que tú camines en los dones del Espíritu. Y quiero decirte, aunque estés aquí por primera vez y no entiendas mucho de lo que te estoy hablando, ya Dios ha preparado dones por su Espíritu Santo para tu vida. Escuche eso, eso es un regalo de Dios. Por eso la palabra don es la misma palabra regalo, concesión, dádiva. Eso es lo que Dios ha diseñado para la iglesia y para sus hijos. Vimos que al menos Dios nos ha dado 7 regalos. Vimos en semanas anteriores. Y no solamente estos regalos que son regalos del Padre, regalos del Señor, regalos de su Espíritu para la iglesia. Y ahora estamos viendo los dones en toda su amplitud. Vimos los dones ministeriales, explicamos 3 de ellos que son como los más, o 2 de ellos más bien, son como los más polémicos, donde la gente se confunde un poquito más, donde se enredan un poquito más, donde hasta surgen falsas doctrinas, donde de repente se hacen énfasis incorrectos. Y la primera categoría de los dones son los dones ministeriales, que son 5. Los dones ministeriales son 5. Efesios capítulo 4 verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Que en este cuarto, pastores y maestros, bien podemos ver ahí un don, o si quiere usted verlo como 2 dones, también lo puede hacer. Cualquiera de las 2 opciones que usted adopte está correcta. Yo adopto de la que es un solo don: pastor y maestro. Solo resumiendo, el apóstol, rápidamente, ya usted tiene las notas de esto, ya usted tiene todo el bosquejo. Le hablé de los apóstoles del Nuevo Testamento, les hablé de los apóstoles del Padre, le hablé de los apóstoles del Hijo, le he hablado de apóstoles del Espíritu Santo, le he hablado de falsos apóstoles, le he hablado de credenciales de un verdadero apóstol, le he hablado de características de un apóstol moderno según el Nuevo Testamento. Y nada más resumo: el apóstol es un mensajero o un enviado. Este don ministerial se extendió para todo el periodo de la iglesia. Entendamos eso. El don de apóstol se extendió para todo el periodo de la iglesia, por cuanto Cristo mismo lo concedió. Por eso un verdadero apóstol es aquel que establece y fortalece las iglesias. Es una de las grandes credenciales de un apóstol. Fortalece las iglesias y aún las prepara para el crecimiento. Vimos también el profeta también, falsos profetas. Hemos visto profetas del Nuevo Testamento, que creo que a usted le quedó bien claro cuál es el profeta según la palabra de Dios. Y en resumen, el profeta sencillo es aquel que anuncia el mensaje de Dios. El profeta es aquel que anuncia el mensaje de Dios. Luego dice evangelistas. Los evangelistas son aquellos que proclaman, y aquí ya estoy entrando en nuevos dones, pero solo les doy una breve definición y explicación, porque no me puedo extender, duraríamos como 2 años. Es aquel que proclama el mensaje del evangelio con claridad excepcional. Escuche eso:
Usted dice que es evangelista o usted aspira a tener el don de evangelista. Tienes que aspirar a proclamar el mensaje de Dios con una claridad excepcional, que te lo entiende un niño de 5 años y un adulto mayor de 100 años. Los dos te lo entienden de la misma manera y los dos pasan llorando a la salvación, suplicando perdón de pecados. Usted es de esos, usted tiene el don de evangelista. No es que la gente se te convierta solamente, es que cuando predicas la palabra, la haces con una claridad tan impresionante que la gente procede al arrepentimiento. El pastor es aquel que alimenta y pastorea las ovejas. Y aquí por eso es que uno el pastor con el maestro, porque ¿cómo alimenta un pastor las ovejas? Con la enseñanza de la palabra. O sea, es necesario al pastor ser maestro. La única acepción que haría yo acá para separarlo, la única acepción que haría es que no necesariamente un maestro tiene que ser pastor, porque hay muchos maestros que ni tienen iglesia. Hay muchos hombres y mujeres que enseñan la palabra, hasta por internet usted los ve y enseñan la palabra, son muy buenos, los ve por un canal de televisión cristiano, usted los ve enseñando la palabra y ni siquiera tienen ovejas. Entonces, ¿cómo se explica uno que enseñan la palabra y no tienen ovejas? Bueno, de repente están puestos para edificar el cuerpo de Cristo. Claro, todo don, recuerda esto, nadie se te puede aparecer enseñando la palabra o diciendo que tiene un don si no está sujeto a un ministerio. Porque aparecen muchos maestros o muchos profetas o muchos evangelistas que no tienen sujeción, a nadie reconocen, nadie es su pastor, no hay paternidad para ellos. Eso es totalmente incorrecto. Todo ministerio, todo don, y en este caso de los dones ministeriales, hay que tener una persona al cual reconocer como paternidad espiritual, como mentor. Así que el pastor es aquel que alimenta las ovejas y el maestro es aquel que las instruye con la palabra de Dios. Así que el pastor, necesariamente un pastor tiene que ser maestro, en mi forma de verlo, ¿Cómo yo voy a alimentarlo a usted o cómo usted va a crecer espiritualmente si yo no le enseño y no le instruyo en la palabra y no traigo una revelación de esta y no traigo una claridad de la palabra y no traigo luz en aquello que tal vez una persona común y corriente que escucha la palabra no tiene luz en este pasaje? El maestro viene y le da la luz, pero el pastor viene también y le da esa enseñanza para cuidar a las ovejas. Por ejemplo, el pastor cuida a las ovejas de falsas doctrinas, de falsos predicadores, y por eso trae la luz de la palabra para que usted se alimente bien. Si usted queda bien saciado, si usted se alimenta bien, usted entonces está bien en el ministerio en el que está. Si usted viene a la iglesia y no se está alimentando y no está creciendo y no está avanzando, usted entonces está equivocado, está en un lugar incorrecto. En el lugar donde usted tiene que estar, en ese lugar tiene que crecer y tiene que avanzar. Claro está, usted tiene que estar atento a la palabra, usted tiene que tomar notas, usted tiene que estar escribiendo, usted tiene que repasar, usted tiene que leer lo que se le enseña. Así que eso es parte vital también. No solamente está en que no le entendía al pastor, de repente fue una excusa que usted usó y no lo practicó. Pero creo que en forma general esta es la labor de un pastor. Ahora vamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12. Vamos a ver en Romanos 12 la lista de los dones motivacionales. Romanos 12 me da la lista de los dones motivacionales. Efesios 4, dones ministeriales. Romanos 12, dones motivacionales. Verso 6, capítulo 12, verso 6. Ahí usted irá descubriendo el don que Dios te ha dado, y eso se va a lograr en la intimidad con el Espíritu Santo, en una comunión con el Espíritu Santo será vital. Romanos 12, verso 6 dice: de manera que, teniendo diferentes dones, aquí el apóstol Pablo como que nos dice que de repente usted puede tener uno o más dones, porque hay diferentes dones. De repente usted puede operar en 2 o 3 o 4 o tal vez hasta en 5 dones. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Aquí, hermano, yo llamaría a este don, viendo el original,
viendo el original, no tiene que ver totalmente, está muy relacionado con el profeta. El don de profecía está muy relacionado con el de profeta. Por supuesto, el profeta ya de por sí tiene este don de Romanos 12:6. Pero la traducción más correcta de este don es el don de percepción. Es la traducción más correcta, el don de percepción. Y el don de percepción lo tiene el que percibe, valga la redundancia, claramente la voluntad de Dios. Es decir, es aquel que no anda enredándose, es aquel que no anda metido en dudas y anda divagando de aquí a allá. De forma muy práctica y de forma muy clara entiende de forma inmediata la voluntad de Dios. Ese es el don de percepción. Hoy hay gente en la iglesia que todavía anda preguntando: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué tengo que hacer yo en Dios? ¿Cuál es el servicio al cual Dios me llamó? ¿Cuál es el área en la que yo tengo que servir? Aquel que tiene este don de percepción por el Espíritu Santo entiende cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y oiga esto, entiende cuál es la voluntad de Dios para la vida de otros, por la percepción que está en él. Puede entender la voluntad de Dios para otros. Por supuesto, esta persona está sujeta, está reconocida y camina en sujeción. Así que usted tiene que saber eso. Acá en la iglesia también siempre pregunte quién es tal, si te da una palabra, si está reconocido con ese don, y principalmente en dones que tienen que ver con la profecía, con el don profético. ¿Qué más dice? Verso 6: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. El don de servicio lo tiene aquel, el don de servicio lo tiene aquel que disfruta. Yo creo que aquí van a haber muchos que van a levantar la mano cuando les haga esta pregunta. Lo tiene aquel que disfruta de servir a los demás. A esta persona le gusta hacer cosas prácticas por los demás. Pregunto, ¿quién acá disfruta servir a los demás, hacer cosas prácticas por otros? Ratificado el don de servicio para ustedes. Es un don, pero que va más allá. Mire, yo le puedo pedir un favor a alguien: mira, me puedes ir a cuidar el parqueo. Y va, pero va con una cara que yo preferiría devolverme y decirle: ¿sabe qué? Mejor vaya y reciba la palabra para que Dios lo toque. Porque con esa actitud suya hasta que da pereza. Más bien es capaz que de repente me regaña a los que están en el parqueo, y es capaz que regaña a aquellos que están empezando a parquear. Y lo estúpido, va a chocar este carro. Y tiene el don de servicio. No, por supuesto que no lo tiene. El don de servicio maneja una paciencia sobrenatural, porque es del Espíritu. Por ejemplo, tiene discípulos y hay líderes impacientes, y quisiera ver a todos dando fruto en el mismo momento. No, hermano amado, no todas las naranjas maduran a la vez. Para los alajuelenses, no todos los mangos maduran al mismo tiempo. Pero el que tiene el don de servicio lo entiende y tiene paciencia y le sirve a ellos con tal de ¿qué? Con tal de verlos avanzar. El que tiene el don de servicio no se sirve de la gente, que es muy diferente. El que no tiene el don de servicio se sirve de la gente. Anda viendo cómo saca provecho de otros, anda viendo a ver cómo se aprovecha de otros. En el área de pastor, hermano, hermano amado, yo pudiera sacar provecho de tantos acá, pero nunca he permitido eso. A mí no me gusta que me hagan tanta pompa ni tanta cosa. A mí me han dicho: aquí lo atiendo, y que se lo hagan. Yo voy a otras iglesias a predicar y me atienden 10 veces mejor como me atiende mi propia iglesia. Me llevan a un salón especial con aire acondicionado y un desayuno con frutas, con uvas, con kiwi, con arándanos. Oiga, nunca había comido yo eso. Con un fresco light y con esos que tienen aloe vera, y después un café, y al final te llevan otra vez al lugar y te limpian. Llega una diaconisa y te hace así. No, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa tan rara? Yo me siento raro. El parqueo para el pastor exclusivo, aquí nadie. Hermano, yo no soy de esos. A mí no me gusta servirme de la gente, pero sí me gusta servir a otros.
Yo creo que ese es el don. Y qué bueno que aquí como un 40% levantó la mano, porque son vitales en el reino de Dios aquellos que tienen el don de servicio y que no se sirven de otros. Aquí a mí que nadie me diga cuidar el parqueo. Yo recibo la palabra y adoro. ¿No será que no tienes el don de servicio? Y te falta mucha paciencia. Y por eso no te gusta llevar sol ahí, como están llevando sol unos 3 que están ahí, hasta que están tostados. Pero ahí están. Y enfatizo esta área porque cómo cuesta en esta área. Un área tan sencilla como esa, oiga, tan sencilla. Ahora si te llamáramos, oiga este principio. Para que Dios te entregue cosas grandes, primero tienes que empezar desde el puro piso, desde abajo. Y yo empecé siendo un diácono, no que un diácono sea lo más bajo, pero empecé siendo un diácono no al estilo diáconos Manalajuela, porque los diáconos Manalajuela es una belleza ser diácono en Manalajuela. ¿Sí o no? Puertas, allá dando la bienvenida, abrazos, recogen las ofrendas, lindísimo. Lo hacen como cada 15 días y están aquí adentro, reciben la palabra. O sea, ustedes son high, yo les digo a estos diáconos high class. Es más, véalos y vea qué diáconos más maravillosos tenemos. Pónganse de pie y le damos un aplauso al ministerio de diaconado en la iglesia. Véanlos acá, hay diferentes roles. Hoy están estos que están acá, les bendecimos. Pero son diáconos modernos, porque la iglesia Maná es una iglesia moderna. Pero en el año 90, cuando yo empecé el diaconado, era diácono en la zona roja de San José, con vomitada en pecho de los indigentes de la zona. Oiga, hermano, que a 100 metros usted sabía quién venía por ahí, solo por el olor. Era la fragancia del conocimiento de Dios, no, nada que ver con eso. Te asaltaban casi que todos los. Siempre yo iba con lapiceros de esos buenos, de esos de metal, un Parker, un Cross o algo así. No, ya después eran Bic, nada más. Después eran solo lapiceros Bic, que se roben. Siempre pasaban. Nosotros los diáconos éramos muy generosos, a todos les dábamos en esa zona. Era entrar una hora antes y se iban una hora después. Los diáconos cerraban el edificio y los baños quedaban limpios por el diaconado, no por el personal de limpieza. Después de que, oiga hermano, después de 800 hermanos yendo a baños, no todos van, pero ¿cómo quedan esos baños? Y si apareció uno con diarrea, le cayó mal el desayuno, le toca limpiar al diácono. No le digo, aquí los diáconos son high class, pero qué bueno, nos gusta que estén así. Por eso, gracias a Dios, yo le he dicho a Heiner y a Diego y a Marta, ustedes no se estresen. Para eso Dios los trajo a este ministerio, y una de las áreas por las cuales están es también para servir a otros. El desmadre que se deja el domingo lo recogen ustedes el lunes, y el sábado también. Bueno, ya los sábados lo hacen los mismos jóvenes. Don de servicio. Si usted no disfruta servir, usted no tiene este don. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Qué más sigue diciendo? Estoy en el verso 7. O si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza. Aquí ya está el don de maestro, ya está abarcado. Pero si usted quiere agregarle algo más, lo tiene aquel que disfruta de investigar. Oiga lo que hace un maestro. Un maestro investiga, comunica la verdad de Dios. También implica el análisis y la proclamación de la palabra de Dios, explicando su significado. Y por eso usted oye a un maestro que va al hebreo y que va al griego y que se va a un mapa o que se va a un atlas bíblico y que averigua de la zona, que averigua de la época, que averigua de los significados, que averigua de los personajes, que hace un estudio más profundo de la clase social que tenían estos, de la iglesia a la que le estaban predicando, si el mensaje era para judíos o el mensaje era para la iglesia. Hay algo que hay que tener muy claro, hermano, cuando usted lee la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, mucho de la Biblia se le está hablando al pueblo de Israel, pero también mucho de la Biblia se le está hablando al pueblo presente en el momento, pero mucho de la Biblia también se le está hablando a la iglesia. Y cómo usted separa el mensaje para judíos, el mensaje para la iglesia presente y el mensaje para la iglesia que va a venir. Ni se diga cuando hablamos de escatología, el maestro se mete un poquito más profundo, aclara más las cosas, da una revelación y la gente le queda muy claro lo que está explicando. Ese es el don de enseñanza. ¿Qué más sigue diciendo? En los dones motivacionales, el que enseña en enseñanza 8, el que exhorta en la exhortación. Este no tiene que ver con el don de profecía, que el don de profecía tiene 3 propósitos. Dije la semana anterior: exhortar, amonestar y consolar. Son los 3 propósitos del
don de profecía. Pero también este don de exhortación la tiene el profeta, evidentemente. El profeta va a tener el don de exhortación, evidentemente. Este don de exhortación lo tiene aquel que disfruta de animar. ¿Cuántos disfrutan animando a la gente? Motivan, por eso se llaman dones motivacionales. ¿A cuánto les gusta aquí animar y decirle a la gente: sí se puede, lo vas a lograr? Aunque de repente usted lo tiene que exhortar, regañar un poquito y decirle: mira, vas por mal camino, estás extraviado, pero Dios te tiene un mejor lugar, Dios te va a llevar a niveles más grandes. Ustedes 5 tienen el don de exhortación. Disfrute el don. Este don de exhortación, además de animar, también corrige, edifica, las llena a las personas, las fortalece. Principalmente fortalece a las débiles, a las personas débiles, a las ovejas débiles, a la oveja perniquebrada, a la oveja dañada, a la oveja herida. El don de exhortación fortalece a la que está débil en la fe, los conforta en medio de la prueba. El que tiene el don de exhortación es uno que conforta a la gente en medio de una prueba. Si usted lo dejó peor y después se fue y se quitó la vida, es que no tenía el don, no lo vuelva a usar. No vuelva a usar el don de exhortación, porque no lo tenía. Además de eso, les caracteriza por ser personas positivas que igualmente pueden ser llamadas arengadores. Los que tienen el don de exhortación bien pueden ser llamados arengadores. Estas personas son sumamente positivas. El negativo, 0 en el don de exhortación. Nota 0 en el don de exhortación. Qué desgracia, no se puede, me está llevando el diablo. Soy como maceta, del corredor no pasaré. Nací para ser derrotado. Dios no me llamó, Dios a mí no me escogió. A todos Dios les dio un don, solo a mí no me dio don. Estoy marcado en la tierra para perder. No tienes el don de exhortación, jamás. Pero si usted cambia de actitud, si usted cambia de posición, si usted cambia de mentalidad, pudiera optar por el don de exhortación. Porque la Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 14 verso 1, dice: anhelen los mejores dones. O anhela los dones que tú quieres o que tú consideres ser lo mejor. Esta palabra, anhelen los mejores dones, eso ya queda a criterio suyo. Si para usted el mejor don es el don de servicio, anhélelo. Pero para otro el mejor don tal vez puede ser el don de presidir. O para otro tal vez el mejor don es el don de evangelista. Eso ya queda a criterio suyo, a quién usted le va a dar o a cuál don usted le va a dar más énfasis o preferencia para anhelarlo. El que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad. Este don de repartir es el don de dar. Y voy a dar un ejemplo acá. Lo voy a tener que dar para que más o menos me entiendan. Luis González tiene el don de dar. Eso no hay que ni siquiera explicarlo. Este hombre es un hombre tan generoso. No lo vea, mejor Luis, agáchese porque me le pueden caer al final. No lo vea. Pero todo lo que usted necesite y le pida, Luis siempre va a estar listo. En todo: finanzas, sus carros, su negocio, su tiempo. Para que ya le diga que no, bueno, es que ya o está enfermo o no está en el país. Para que le digan que no. Es un don de dar, de repartir tan generoso. Diezmador en esta iglesia que desde que la iglesia existe nunca ha fallado en un diezmo. No puedo decir eso de todos. No puedo decir eso de toda la iglesia ni de los cercanos. Nunca ha fallado. Y cuando falla, no es que falla, no vino ese día por asuntos de trabajo, porque a veces falta por asuntos de trabajo. Al siguiente domingo viene con la reposición de esa semana. O hasta hace algo más, lo adelanta porque sabe que tal domingo no viene. Esta es una persona que está identificada con el ministerio, que yo sé que aún diezma más de lo que recibe. Le agrega más, no diezma el 10%, tal vez diezmará un 15%. Pero aquel que no tiene el don de dar, falla con el diezmo, critica las ofrendas. Si usted falla con el diezmo, critica las ofrendas,
Ya comienza a hacer malos comentarios del voto en diciembre. Critica al pastor por esto, que el pastor cambió de carro, se lo come vivo a las espaldas, como me he dado cuenta de algunos. Que por cierto, pudiera ser que en este mes se me dé el cambio de carro, porque ya son 5 años. Y cada 5 años a mí me dicen, ¿quiere cambiar el carro? Y yo les digo que sí. De ahí a mí me lo proponen, me dice, ya su carro está pasado de kilometraje, necesita cambiarlo. Nada más lo deja y saca el otro. Pero sabe, a veces hasta pienso en hacerlo por la comida que me da la propia iglesia a la que yo le enseño y la edifico. A veces pienso en eso. Un día se vieron a Raquel en el carro y, ¡uy, Raquel con carro! ¿Cómo Raquel con carro? ¿Y dónde agarran? Mire, hermano amado, la iglesia no da ni para el carro de Raquel ni para mi carro. La iglesia no da. Sepa, esta iglesia paga 6 millones de alquiler. No sé si sabía eso. Cada vez que usted falta en un diezmo, viera cómo nos cuesta salir cada semana. Y ni un 5 de lo que ingresa a esta iglesia se toma para un carro o para una casa, y ni siquiera ni para comer. Porque para eso, gracias a Dios, tuvimos que hacer algo y vimos oportunidades. Abrimos una escuela y Dios la bendijo y la prosperó. Vino una propuesta sin que mi esposa la buscara y le vinieron a buscar. El gobierno vino a buscar a mi esposa. No quiere poner una red de cuido en su iglesia. Y tenemos gente becada. Aquí no me dejan mentir. Por ahí anda Migdalia y tantos que han estado becados en la red de cuido. Otros sí pagan. Y la mayoría no son de la iglesia. Para que nadie diga nada, y mejor todos callados. De los 50 niños que hay, 40 son de afuera. Y si acaso 10 son de la iglesia. Y de los 10 la mitad son becados de la iglesia. De esos 10, 5. Pero aquel que tiene el don de dar, disfruta repartir. No solamente le da al ministerio, le reparte a aquel que está en necesidad, le lleva un comestible a otro, va y bendice a otro, va y le entrega a una persona algo que le puede sacar de esa situación. Es una persona que está reparte y reparte. Dice el libro de Isaías, reparte y no reposa su mano, no se cansa de repartir, porque el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado, pero el ruin pensará ruindades y por sus ruindades será totalmente menoscabado. Usted decide cuál paso tomar. ¿Sabe cuál haría yo? Si no doy, mejor me callo. Haga eso. Si usted está en esta iglesia y ama esta iglesia y no da, no disfruta dar, le cuesta dar, cállese mejor y no critique y disfrute que gracias a Dios a los que dan tenemos este lugar. Y hermano amado, no solamente pagamos 6 millones de local, pagamos 4 millones de planilla de trabajadores de esta iglesia. 12 personas trabajan en este ministerio. Dígame, ¿qué iglesia tiene 12 trabajadores? Ni las iglesias grandes de este país. Vaya a las iglesias grandes de este país y ¿quién tiene una planilla de 12 empleados? 12 colaboradores, 2 pastores tiempo completo, un director de escuadrón, el sonidista, misceláneos, maestros, teachers, cocineros. Todo, hermano amado, por la pura gracia de Dios. Digo, Señor, ¿cómo hago para pagar 6 millones de local y 4 millones de planilla? Y en esos 4 millones no estoy yo ni está mi esposa, para que tenga claridad. Es que el pastor, de los 4 millones son 2 del pastor. Si usted tiene duda, venga, y aquí en el iPad tengo todo el presupuesto financiero, el PFI, presupuesto financiero de inversión de la iglesia. A ver si está incluido el pastor en el presupuesto de la iglesia. Ahora al final viene. Si tiene dudas, al final viene. Por si tiene dudas, para que no se crea la mentira que el mundo le dice y la suciedad que usted ha aceptado en sus oídos, que los pastores son unos ladrones y se roban todo. ¿Qué nos vamos a robar, hermano amado? Aparte, quite que hay que pagar caja. Tenemos que pagar la caja. Están asegurados los empleados de la iglesia. ¿Sabe cuánto nos cobra la caja a nosotros los que aseguramos? El 33%. Es decir, si un empleado gana 100,000 colones, 33,000 colones son de la caja y lo paga el empleador. 33,000. O sea, en 4 millones hemos hecho una estrategia legal, y es que algunos están a medio tiempo por
asegurados de la caja, y otro medio tiempo están por servicios personales y profesionales. Es totalmente legal, para que no hable paja por aquello. Porque si no, ¿sabe cuánto tendríamos que pagar de caja? Ahorita pagamos 400,000. ¿Sabe cuánto habría que pagar de caja? 1,200,000 de caja, a la caja costarricense. Póliza en el edificio, limpieza. A veces no nos alcanza para cosas miserables. No nos alcanza para cosas tan miserables, por ejemplo, como 1 litro de cloro para lavar parqueo, que a veces se pone resbaloso. Y tal vez alguno critica porque no se trae la manguera y viene a lavarlo, en vez de criticar. O se trae el paquete de cloro y yo lo lavo con ellos. Hermano amado, es muy fácil criticar. La crítica está así en los labios de la gente, muy fácil. Pero aportar, don de servicio. Necesito gente con el don de servicio, no con el don de murmuración, con el don de dar, con el don de repartir, gente como esa. Recuerdo a uno de los miembros de la iglesia que te da soluciones. Pastor, yo veo que esta situación aquí como que se ensucia mucho, que la alfombra, yo veo que la alfombra está muy fea. Pastor, qué fea está esta alfombra. Mi pastor, pero tengo una solución. Le voy a comprar una máquina aspiradora, 400,000 pesos la máquina. A la semana siguiente trajo la máquina. Ahora Diego y Heiner casi sí que se aspiran ellos en esa. Si se cuidan se los traga a ellos. La máquina para lavar parqueo, lavar paredes, el mismo hermano también la sembró. Don de repartir, de generosidad. Estas luces fue el único proyecto en el que yo no me metí. Entre Luis y 9 hermanos más compraron estas luces. Llegaron y dijeron: aporta esto, hermano. ¿Cuánto? 100,000 cada uno, tómelos de una vez. 1,000,000 de pesos, 100 hermanos, 10 hermanos. Porque ya el don de generosidad como que se le ve, como que se le nota a la gente, como que lo respira. Este don de repartir, este don de dar, lo tiene aquel que disfruta gustosamente de compartir lo que posee con los demás y la obra del Señor, ya sea en lo financiero, material, u ofreciendo tiempo personal con sus talentos, energía y recursos. Siempre busca oportunidades para compartir y bendecir. Los distingue ser columnas del ministerio. Aquí a mí me han propuesto: pastor, ¿por qué no levanta columnas del ministerio? Es que en el ministerio Kingdom y en algunas iglesias Maná tienen algo que le llaman columnas. Las columnas son esto. Las columnas son aquellos que aportan 10,000 colones o más por mes. ¿Para qué? Para pagar el edificio. Eso hacen las columnas, 10,000 o más. Pero yo digo: ¿para qué voy a hacer columnas si con costo diezman? O sea, si yo le digo a usted sea columna, lo que hago es ponerlo a pecar, porque lo que daba de diezmo lo da en columnas. Entonces lo que tenía en la bolsa izquierda se lo pasa para la derecha, y al fin de cuentas no tiene sentido. Mejor siga diezmando, porque el diezmo es una orden de Dios. Pero la columna no. La columna es voluntaria. Pero yo no quiero hacerlo pecar, de que usted cambie el diezmo por la columna. Y aparecen hasta columnas de 20,000. Y hay que andar en un estrés todos los meses: hermano, usted es columna, ¿por qué no trajo este mes su columna? No voy a andar. Eso es casi como rogarle a la gente que dé. Aquí a quien se le obliga a dar, usted da y pasa si quiere. ¿Cuándo usted lo han llamado para decirle por qué no diezmó? ¿A usted lo han llamado alguna vez para decirle por qué no diezmó? Más bien sí o no, que lo han llamado para darle gracias porque diezmó. ¿A cuántos los han llamado para darle gracias porque diezmó? Ahí está, bajen la mano. ¿A cuántos lo llamaron diciendo: infiel, ¿por qué no diezmó? Bueno, yo la bajo, yo no, a mí no tampoco. No, hermano, usted disfruta de dar. Sigue diciendo. Algunos estaban deseando que cambie este punto. Ya voy a cambiarlo. Oración respondida. El que preside con solicitud. Estos de presidir son los administradores. Los que presiden es la palabra griega oikodome, que tiene que ver con la administración de la iglesia, la administración de los recursos, la administración de la familia, la administración de finanzas, la administración de bienes materiales. Hermano amado, hombres cabezas de hogar, mujeres cabezas de hogar, familias completas acá, tenemos que orar por el don de administración. En nuestras casas tiene que haber un don de administración, que ojalá usted se vuelva un buen administrador. Por ejemplo, a los matrimonios que están por empezar, están por casarse, les damos un presupuesto financiero en la iglesia, les decimos que se tienen que ordenar
Y por ejemplo, yo si estoy atendiendo una consejería matrimonial o prematrimonial y no les da su presupuesto financiero para vivir, yo les digo, todavía no se pueden casar. Porque no hay nada peor que casarse y entrar al matrimonio con deudas, y entrar al matrimonio con un déficit, entrar al matrimonio con números rojos. Para eso entonces mejor pedimos a Dios que nos dé el don de presidir. Este don de presidir lo tiene el administrador, aquel que disfruta organizar, dirigir o liderar. Por eso aquellos que están acá dirigiendo también tienen ese don de presidir, porque lo disfrutan, les gusta dirigir, les gusta liderar. Los líderes de célula tienen el don de administración, tienen el don de presidir. Si usted ve que es líder de célula y no está disfrutando lo que hace, no está disfrutando el dirigir a otros, no está disfrutando edificar a otros, no está disfrutando el bendecir a otros como líder de célula, hay 100 células. Si usted es una de esas 100 células y no está disfrutando el presidir, el dirigirlos, el orar por ellos, el visitarlos, el darles leche espiritual, el llevarlos a una cumbre, el traerlos a una escuela celera, el bendecirlos, el traerlos a la iglesia a congregarse, el usar a los jóvenes para traerlos acá e ir con un bus y traer a la gente. Si usted es un líder y no disfruta de eso, no tiene el don de presidir ni de administrar. Te equivocaste en el don. Eres un líder que de repente está haciendo las cosas no disfrutando. A la persona con este don también se le puede llamar facilitador. Al que tiene el don de presidir o de administrar también se le puede llamar facilitador. Literalmente es el que guía y conlleva la idea de alguien que dirige un barco. Es decir, es aquel que va en el timón y él va dirigiendo el barco. En la célula, él va dirigiendo el barco. En el escuadrón, él va dirigiendo el escuadrón o la unidad. Él va en el timón, él va dirigiendo por el camino correcto. Si se sale a la derecha, entonces se ordena. Y si se va a la izquierda, se ordena en el punto de equilibrio correcto. Este que tiene el don de presidir gobierna con sabiduría y gracia. Gobierna con sabiduría y con gracia, y exhibe el fruto del Espíritu en su vida al dirigir con el ejemplo. Es decir, un líder que no dirija con el ejemplo está pronto a perecer, está pronto a caer. Un líder que no dirija con el ejemplo está listo. Por ejemplo, líder, si usted dice a la gente que diezme y usted no diezma, estás pereciendo. Para dar un ejemplo muy claro, nunca pidas a alguien lo que tú no das. Por ejemplo, los que presiden acá, mi esposa sabe, yo se lo he dicho, nunca pongas a presidir a nadie, pregúntame a mí primero. Si van a presidir, que diezmen. Porque hermano, lo que van a hacer es motivar ofrendas. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque mi esposa sabe, cuando recién empezábamos la iglesia, estábamos tan pollitos que los que presidían y hacían esto siempre nos ha gustado. Habían 4 parejas de ellos que no diezmaban y enseñaban a la gente a diezmar. Y daban unas enseñanzas que yo tomaba nota. Era una revelación poderosa la que daban. Pero hermano, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la revelación. Cuando usted tiene conocimiento, usted simplemente tiene una teoría, un conocimiento intelectual. Pero cuando usted tiene conocimiento más revelación, usted disfruta y practica lo que hace. Y usted es ejemplo. Usted es ejemplo. Visitar, evangelizar. Pastor, pero usted no lo hace. ¿Usted qué ejemplo es de visitar y evangelizar? Hermano, usted estuvo cuando tuvimos los primeros 100 miembros. Usted que me ha criticado y sé que me ha comido. Cuando hacen los evangelismos, pastor, usted ni llega ni se aparece. Usted estuvo cuando llegaron los primeros 100 miembros. ¿Quién ganó los primeros 100 miembros de esta iglesia? ¿Quién nos fue y los visitó? ¿Quién hizo 150 visitas a casas antes de que la iglesia empezara en un lugar público el 7 de junio del 2003? ¿Quién visitó Desamparados? Me recorrí a La Juela, de lado a lado, de norte a sur, Total Norte, Total Sur, el Infiernillo, El Pasito, Pueblo Nuevo, Carrillos Alto, Carrillos Bajo, Tejar, Guásima, Canoas, mencióneme cualquier nombre, todo se lo conozco a Alajuela. Es más, usted que es de Alajuela, conozco más a Alajuela yo que usted. Y yo no soy de Alajuela. Claro, ahora con Waze uno conoce todo. Usted le pone a Waze cualquier cosa y llega. A veces lo embarca, pero llega. Las primeras 100 personas de esta iglesia vinieron producto de todas esas visitas. Un mes antes recorrimos toda Alajuela. Toda Alajuela lo llenamos, predicando la palabra, exhortando a la gente, liderando a la gente desde las casas.
En lo secreto, nadie sabía de eso. Ya la iglesia había nacido. La iglesia no nació exactamente el 7 de junio del 2003 cuando hicimos nuestra primera manifestación pública. La iglesia nació desde el mes de mayo, todo mayo y parte de junio. Andábamos predicando a la juela por todo lado, buscando edificios, buscando lugares, y sabíamos que no podíamos pagarlo porque no nos iba a alcanzar. Sin embargo, hacíamos el acto de fe. ¿Cuánto vale este edificio? ¿Cuánto vale este lugar? ¿Cuánto aquí? Y alquilamos un lugar, ustedes algunos conocen, quedan como unos 10 miembros, de 100 metros cuadrados. No había un aula para niños y unas gradas que eran como en forma de caracol, que tenían una parte que se podía usar. Ahí estaban los niños, en las gradas en forma de caracol y en un aula. Llegaron ese primer día 38 niños y 61 adultos. Nos faltó uno para el 100. 99 personas nos llegaron ese primer día, 7. A la siguiente 130. A la siguiente 150. Luego al mes tuvimos que abrir una segunda reunión al mes. O sea, empezamos 7 y ya en julio teníamos 2 reuniones, de 100 una y de 50 otra. A los 3 meses, en 12 de octubre, abrimos la tercera reunión. 3 reuniones, ganando almas, visitando gente. Así que eso hace aquel que tiene el don de presidir. Si usted tiene el don de presidir, usted probablemente se está preparando para el día de mañana para ser un futuro pastor tiempo completo con una iglesia que usted pueda dirigir. Si tiene ese don y si anhela el ser pastor, que para eso igual tiene que ser maestro. ¿Qué sigue diciendo? ¿Ya están aburridos con estos dones? Porque quiero ir cerrando, quiero ir cerrando. El que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Lo tiene. El don de misericordia lo tiene el que tiene compasión. ¿Quién se preocupa por los necesitados y por los que han fallado? Aquellos que tienen compasión. ¿Sabe, hermano, que hay gente secular que tiene una compasión desarrollada por la gente? Esta gente que usted ve con el desastre que pasó en esta semana, que ha terminado con el huracán o tormenta Nate. Hay gente que tiene un don de misericordia tan desarrollado. Hubo una gente que aquí vino a dejar un montón de cosas para regalar, para ir y bendecir a otros. Hay unas familias en Cañas, en Bebedero de Cañas, que fue muy dañado, que se van a entregar diarios y montones de ropa a esas familias que fueron totalmente lo perdieron todo. Esa gente que da eso tiene el don de misericordia. Luis tiene el don de misericordia y así otros que pueden tener el don de misericordia. Disfruta eso. Tiene compasión. No ve a la persona que está ahí golpeada y herida y dice: ay, algún otro le ayudará. Y eso hizo el levita. ¿Recuerdan la parábola? El levita, el buen samaritano. ¿Recuerdan al buen samaritano? No es un centro de cuidado a ancianos. El buen samaritano es una parábola de la Biblia. Además también hay un centro que se llama así. Luego vino un sacerdote. Ay, pobrecito, yo quisiera hacer algo. No, pero habrá otro que lo ayude. Pero hasta que vino un buen samaritano, fue hasta él, curó sus heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesén y luego lo entregó nuevamente a la obra, a la vida, lo reinsertó otra vez. Ese se llama don de misericordia. Pero no todos tenemos ese don. No todos tenemos el don de misericordia. El que tiene el don de misericordia tiene una compasión extraordinaria al estilo el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 9 verso 36. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo más importante es que esta persona tiene la habilidad única de identificar a aquellos que están luchando con dudas, temores y otras batallas espirituales para ayudar a socorrerles con una palabra amable, empatía y compasión, y hablarles de la verdad bíblica que es a la vez convincente y amorosa. Eso hace el don de misericordia. Se lo leo otra vez para los que toman notas. Los que tienen el don de misericordia tienen la habilidad única de identificar a aquellos que están luchando con dudas, temores y otras batallas espirituales para ayudar a socorrerles con una palabra amable, empática y compasiva, y hablarles de la verdad bíblica que es a la vez convincente y amorosa. Y termino. Diga aleluya. Termino. Diga aleluya. Uy, hermanos, que son muchos. Me faltan los dones
de manifestación. Están los tres grupos: dones de ministerio, dones ministeriales, dones motivacionales, Romanos 12, y dones de manifestación, Primera de Corintios 12. ¿Quiere que los mande o los dejo para la próxima semana para no correr? Es que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dones. Vaya a Primera de Corintios 12. Me están haciendo como cara de que sí. Dios es bueno. Porque ya quiero ir terminando, hermano amado, esta serie, para que usted empiece a funcionar en estos dones. 11 y 5 minutos son. Voy a darle 10 minutos, 11 y 15. Se los digo rápidamente. Primera de Corintios 12, 7. Llegó. Nunca se le olvide. Dones de manifestación. Primera de Corintios 12. Dones de ministerio. Efesios 4. Dones motivacionales. Romanos 12. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una revelación que va más allá. La palabra de sabiduría es una revelación. Uy, hermano amado, anhelen estos dones. Anhelen estos dones para ser más efectivos como cuerpo de Cristo. La palabra de sabiduría es una revelación que va más allá de la sabiduría natural y humana. Va más allá de la sabiduría natural. Le permite a la persona saber qué hacer o decir. Le permite a la persona, por el Espíritu que está en ella, obviamente esto es por el Espíritu Santo, el que opera en palabras de sabiduría y sabe el futuro de otros. Si no es por el Espíritu Santo, es un brujo, simple. Es un brujo, es un hijo del diablo que necesita nacer de nuevo. El que consulta el horóscopo y usted va a consultar a otro para que le lea la mano o para que le diga algo y no reconoce al Espíritu Santo como la fuente de su sabiduría, es un hijo del diablo. Necesita nacer de nuevo. Eso no es ni talento, eso está simplemente gobernado por un espíritu inmundo. Y usted tiene que ser muy sabio en esto. Por eso ocupa este don de sabiduría. Le permite a la persona saber o qué hacer. La persona con este don es alguien que puede entender y declarar verdades bíblicas de tal manera que pueden hábilmente ser aplicadas a las situaciones de la vida con todo discernimiento. Es decir, alguien que tiene el don de sabiduría, viene alguien a consejería y le dice: tienes que hacer esto y esto y esto. No se va con una consejería de 3 horas y hablando y hablando y hablando y bla 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 bla, y le dice punto 1, punto 2, punto 3, listo. Llega alguien y le dice: pastor, es que tengo el problema de robar. Entonces, ¿cuál es el consejo? Al que robe, no robe más, punto, listo, sigue el otro. Ese es el apóstol Pablo. Hermano, pero nos complicamos. ¿Qué decía Pablo? Al que robe. ¿Cuál era el consejo? Hasta que da cólera ese consejo, ¿sí o no? Al que roba, no robe más. Ese es el consejo apostólico. Oiga, apostólico. Al que mentía, no mienta más. Al que se masturba, no se masturbe más. Ese es el consejo. Al que estafa, no estafe más. Ese es el consejo. Pero esta gente que tiene el don de sabiduría tiene una gracia especial, porque tiene un discernimiento especial. Sigue diciendo, verso 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. La palabra de ciencia es una revelación de información por una persona. La palabra de ciencia es una revelación de información para una persona. No sé si recuerdan que Jesús le dijo a aquel Natanael: antes que estuvieras en ese lugar, yo ya te conocía. Y Natanael se queda: verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Cómo? Antes ya tú me conocías. ¿Dónde me vistes? Porque Jesús sabía lo que había en el corazón de la gente. No sé si recuerdan también al profeta Eliseo, que su siervo llega a Naamán a darle regalos a Eliseo por toda una situación que había habido. Eliseo le dice: yo no quiero tus regalos, vete. Llegó el siervo de Eliseo y llamó a Naamán: mira, mi patrón me dijo que todos los regalos que tenías me los dieras. Se fue el siervo y recogió todos los regalos. Llega Eliseo y le dice a su siervo: ¿a dónde habías estado? Porque sé que has hecho esto y esto y esto y esto. Hubo una palabra de ciencia. Tenía una información por el Espíritu Santo sin que nadie le dijera absolutamente nada. Eso es muy bueno
operarlo en medio de la iglesia y en medio de consejerías, la palabra de ciencia. Es una revelación de información para una persona, grupo, situación que no puede conocerse por ningún medio natural. Implica entender, anote esto, implica entender la verdad con una visión que solo puede venir por revelación de Dios. Repito, implica entender la verdad con una visión que solo puede venir por revelación de Dios. Estos que tienen el don de ciencia o de conocimiento, también se puede decir de conocimiento, don de ciencia o de conocimiento, tienen la capacidad de comprender cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. Los que tienen el don de ciencia o de conocimiento pueden comprender cosas profundas y los misterios de su palabra. A otros fe por el mismo Espíritu. El don de fe es otro de los dones del Espíritu. Es fe, este tipo de fe es acción. El que tiene el don de fe tiene acción. Recuerde que la fe es un don, la fe es un fruto, la fe es un regalo, la fe es un espíritu. Así que no nos enredemos mucho. La fe es una manifestación del fruto, la fe es un regalo, una dádiva, la fe es un espíritu, pero en este caso estoy viendo el don de fe, y el don de fe es acción. Hermano amado, cuando hay el don de fe, tú actúas, tú te arriesgas, tú te lanzas. Es aquel que dice: Dios moverá montañas. Es aquel que tiene una claridad de que Él va a mover montañas y por eso se arriesga y se lanza en fe. Este hombre o esta mujer actúa, espera confiadamente los resultados. El don de fe es manifestado por alguien con una fuerte e inquebrantable confianza en Dios. Se manifiesta por una inquebrantable confianza en Dios. Pregunto, ¿alguien aquí tiene una inquebrantable confianza en Dios para tomar riesgos, para avanzar? Por ejemplo, aquellos que se mandan a abrir una empresa, tienen la palabra de Dios, tienen la dirección de Dios, pero para mandarse a abrir una empresa hay que actuar y hay que tener una inquebrantable confianza en Dios. Y en este tiempo, hermano amado, no es fácil levantar un negocio propio, pero aquel que lo hace es porque tiene el don de fe. ¿Alguien tiene el don de fe para tomar sus retos? Actúe, hermano amado, fluya en el don de fe. Tírese con ese don de fe. Tienes grandes oportunidades solo por tener el don de fe en tu vida. Sus promesas y el poder de la oración que efectúa milagros a través del don de fe. Cuando usted opera en el don de fe, se activan las promesas y operan los milagros. Cuando usted tiene el don de fe, se activan las promesas y operan los milagros. Yo veo como que están viendo cosas aquí, no sé. ¿Están todos bien aquí? Sí. ¿Sí están aquí? Nadie está distrayendo, ¿no? Si no me avisan, para que no se me distraiga nadie. Verso 9. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Cuánto quieren este don? Dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hay veces que Dios opera con una sanidad y te usó sanando a alguien, pero puede ser que no tengas el don de sanidad. Pero hay gente que tiene el don de sanidad, que siempre que ora hay un milagro. ¿Cuántos quieren ese? ¿Sí o no que lo necesitamos como pastores, como líderes, como familia? ¿Te imaginas orando tú por tus vecinos en el barrio por sanidad y que sean sanados? ¿Te imaginas la operación poderosa de Dios en el barrio donde vives, orando con el don de sanidad y que la gente sea sana en el nombre de Jesús? Eso es maravilloso. Este don de sanidad, las maneras como se manifiesta el don de sanidad son múltiples. Dios manifiesta el don de sanidad de forma múltiple. Y aquí ligo el que sigue para dar una sola. No es el mismo, pero es que van muy de la mano. El que sigue, el don, en el verso 10. A otro el hacer milagros. El hacer milagros es la demostración, por eso va aunado con el don de sanidad. El don de hacer milagros es la demostración
del poder de Dios en acción que va más allá de las leyes naturales. Me gustó una definición, me la aprendí de memoria hace como 20 años, cuando era un carajillo. Hace 20 años me aprendí la definición de un milagro, la leí en un libro. Un milagro no es la suspensión de la ley natural. Un milagro no es la suspensión de la ley natural, sino la operación de una ley más alta. Así que cuando opera un milagro o un don de sanidad, es la demostración del poder de Dios de forma sobrenatural, no suspendiendo las leyes, porque sería muy fácil suspender las leyes. Cuando Dios hizo el milagro en Gabaón, Él no suspendió la ley natural, simplemente Dios detuvo el avance del reloj y comenzaron a fluir los milagros. Pero la ley de Dios operó de forma más alta que la ley natural. Igual lo hizo con el reloj de Acaz en tiempos de sequías. Operó la ley más alta. La ley natural no fue suspendida, pero hubo una operación más alta de Dios. Eso se llama don de milagros, o como aquella que dice la ley natural: ¿qué pesa más o qué densidad es mayor? ¿La densidad del hierro o la densidad del agua? ¿Cuál densidad es mayor? Ustedes que saben un poquito de eso, ¿qué es mayor? ¿La densidad del agua o la densidad del hierro? ¿Qué es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿La del hierro o la del agua? ¿Qué pasa si yo echo un pedazo de hierro en un lago? Se hunde. ¿Por qué? Porque es mayor la densidad. Va muy bien ahí. Pero Dios hizo flotar el hierro. ¿Se recuerdan? El hacha de Eliseo. ¿De Eliseo era? O uno de estos profetas. No era Eliseo, era el hacha de un profeta. Hizo flotarla. Operó una ley más alta que la ley natural, que dice que el hierro tenía que quedarse ahí hundido. Pero esa hacha era prestada. Hermano, nunca ande pidiendo prestado nada, porque si no va a tener que usar a Dios con un poder sobrenatural. Ahora sí voy a pedir prestado. No, hermano, preferiblemente no pida prestado, pero cuando pidió prestado y no sabe qué hacer, dígale a Dios que haga un milagro para su vida. Pídale a Dios un don de milagros, suspendiendo toda ley, quitando toda ley natural, no quitándola, sino operando una ley más alta, que es la ley divina. Y termina. A otros, no termina. A otros profecía, ya ese se lo he dicho. ¿Notaron esto? En las tres está el don de profecía. En la lista de ministerios motivacionales y ahora de manifestación, el de profecía aparece. Significa que qué importante es el don de profecía, ¿sí o no? En las tres listas el apóstol Pablo hace mención a la iglesia en Roma, a la iglesia en Éfeso y a la iglesia en Corintio. Les dice del don de profecía, que por cierto es un don vital en la iglesia. A otros, discernimiento de espíritus. Esta es la habilidad de una persona para percibir qué tipo de espíritu está operando en cierta situación. Discernimiento de espíritus es como pesar los espíritus. El que tiene el don de discernimiento de espíritus es como pesar los espíritus, y esta persona lo que hace es percibir qué tipo de espíritu está operando en cierta situación. Por ejemplo, ¿a cuántos hemos sorprendido en una consejería mintiendo? Así que, hermano, tenga cuidado cuando usted pida consejería, porque cuando pide consejería, de repente el consejero tiene un don de percepción de espíritus, y si usted llega mintiendo, se lo van a hacer ver. Usted está mintiendo, usted no está diciendo la versión correcta, y Dios revela más: usted es un adúltero. Eso ha pasado, a mí me ha pasado. Y yo le digo: no mientas más. Y delante de la esposa: deja de mentir, porque más bien vas a quedar avergonzado. Eres un adúltero y tú lo sabes. Y más bien el asunto se volvió peor en media consejería. Hay que tener cuidado también. La esposa venía con que el esposo era un santo y salió siendo un adúltero. Tiene que usted agarrar ahí las lápices, las cosas del escritorio, porque el asunto se complica. Hasta en eso hay que tener sabiduría, consejero. ¿Qué hay que hacer? Lo llamo en privado. O te arrepientes y le pides perdón a tu esposa, o hablo con tu esposa. ¿Cuál quieres? ¿Que hable con tu esposa, o te arrepientes de forma individual, le pides perdón y tú eres el que hablas con ella? Porque te puedo desenmascarar delante de ella. Y si eres líder, delante de la iglesia. Porque al líder que persiste en pecar
Después de 3 veces en privado, hay que amonestarlo en público. Después de 3 veces en privado y persiste en su pecado, la Biblia nos autoriza a amonestarlo en público a un líder o a un anciano de la iglesia. Cuando digo anciano, no de edad, sino anciano en nivel de responsabilidad en el liderazgo de la iglesia. Pero eso opera en esos dones, en discernimiento de espíritus. Estos poseen la habilidad única de distinguir entre lo verdadero y entre lo falso. El que tiene el espíritu, el discernimiento de espíritus, tiene la habilidad de discernir entre lo verdadero y lo falso. Y ya para terminar, 2 dones que van juntos. Son diferentes, pero van de la mano. Nótelo por qué. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Las lenguas dadas a los cristianos cuando hablamos de lenguas del espíritu son lenguas aprendidas, entendidas. Son lenguas no aprendidas ni entendidas por los hablantes. Las lenguas del espíritu son lenguas que no son entendidas por los que las están diciendo. Porque si no, él mismo, a no ser, escuche esto, este es un caso, verdaderamente la Biblia no me dice ninguno de estos, pero puede operar. Lo que pasa que me deja mucha duda que el que habla en lenguas, él mismo interprete sus lenguas. Eso como que me suena a manipulación. No sé a ustedes qué les parece. Que yo hablo en don de lenguas y yo mismo interpreto mis lenguas. ¿Quién da fe de eso? Pero si otro, dice la Biblia, se lee todo el contexto, si viene otro e interpreta esas lenguas por el Espíritu para edificación, es del Espíritu. Entonces, don de lenguas no son lenguas aprendidas, entendidas por los hablantes. Interpretación de lenguas es la habilidad sobrenatural de expresar el contenido de lo que se habló en lenguas. Es la capacidad sobrenatural. Hablar en lengua, interpretación de lenguas es la capacidad sobrenatural de expresar el contenido de lo que se habló en lenguas. Una vez estaba yo en una célula y estaba yo orando, empecé yo a hablar en lenguas en media célula. Y en media célula le digo yo a una de las personas que estaba en la célula, había un silencio que si una mosca pasaba por ahí se escuchaba la mosca. Un silencio total. Yo empecé a hablar en lenguas y en eso digo yo, a tal persona, fulana, interpreta las lenguas que yo acabo de decir. Yo vi a la persona abrir los ojos, se puso morada, roja, verde. Y al final era una broma, tranquila, vamos a empezar la célula. Yo le hice eso como una broma, pero hermano, ¿sabe que eso puede pasar? Pero igual yo no lo puedo obligar. Si alguno de ustedes acá, alguien opera en el don de lenguas y por el Espíritu Santo alguien interpreta esas lenguas, primero viene a la persona que está hablando en lenguas y la hace partícipe a ver si hay armonía en el cuerpo, o va al pastor o va a la pastora o va en este caso a uno de los pastores a ver si hay armonía en el cuerpo, y eso es vital. Así que así forma muy resumida le acabo de dar los 21 dones que la Biblia registra claramente. Y vimos dones que la Biblia no registra, pero creemos que son dones, como el de intercesor, como el don en la alabanza, en el canto, en la ejecución de un instrumento, como el don de misionero. Son dones como el don de celibato, como el don de hospedador, que no hay mucha referencia, pero creemos que son dones también impartidos por el Espíritu Santo. Póngase de pie. Dios es bueno. Ya se llevó usted un seminario